Bien, pues en esta segunda parte de la mañana vamos a contextualizar o a entrar ahora nos va a presentar a la ponente, pues una de nuestras estudiantes, también para hablar de una norma que también la anterior ponente, Cira, nos ha hablado de ella, que es la reciente Ley Orgánica 10/2022 de septiembre de protección integral, de garantía integral de la libertad sexual, que ha planteado cuestiones tan relevantes y, repito, para la juventud, todos, pero esencialmente también para la juventud, sobre el tema del consentimiento. Recordemos, solo sí es sí. Sumisión química, acoso callejero, muchas cuestiones que están sobre la mesa. Pero bueno, simplemente va a presentar a nuestra excepcional ponente, Pilar García Núñez. Bueno, buenos días. Mi nombre es Pilar García. Soy representante de la delegación del campus de Toledo y me complace presentaros esta tercera ponencia que tiene como título Justicia e Igualdad, el reto de juzgar la violencia sobre la mujer con perspectiva de género. Está a cargo de doña Teresa Pera-Mato Martín, que es fiscal de la Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer actualmente. Doña Teresa es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca. Ingresó en la carrera fiscal en el año 1989 y ha ocupado destinos en las fiscalías de las audiencias provinciales de Tenerife y Valladolid y también en las fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Madrid. También ha sido fiscal delegada de la jefatura de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para la sección de violencia sobre la mujer y fiscal adscrita a la Fiscalía de la Sala contra la Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado. Así también ha sido fiscal ante el Tribunal Constitucional. Entre otros reconocimientos, el año pasado recibió uno de los galardones otorgados por el Ministerio de Igualdad para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer. Así que no me entretengo más y os dejo con doña Teresa Pera-Mato Martín. Un aplauso, por favor. Hola, ¿se oye? Sí. Bueno, lo primero, como no puede ser de otra manera, agradecer a la universidad, a la delegación de gobierno, a las instituciones que han preparado esta jornada por contar conmigo. Y bueno, después de hablar el pan de arriba, que es don Vicente Maglo, la tajada, que es doña Cira, va a hablar el pan de abajo, que soy yo. Y bueno, como buen pan de abajo, pues recojo toda la información que ha ido cayendo desde arriba y elaboro la intervención. Y digo que la elaboro porque a mí nadie me había dicho que yo tenía que hablar de la Ley Orgánica de Garantía de Libertad Sexual, que estoy dispuesta a hacerlo, porque además es uno de los temas más candentes, más apasionantes y que llevo estudiando muchísimo tiempo a nivel de derecho comparado. Pero a mí lo que me habían dicho que hablara, y lo tuve que preparar ayer, porque también os digo que yo ando con la agenda para el día siguiente, siempre atropellada. Me dijeron, hable usted de justicia e igualdad y el reto de juzgar con perspectiva de género los procedimientos de violencia sobre la mujer. Y a eso he venido. Y yo ayer me preparé ahí un montón de cosas que podría decir, entre ellas voy a hablar también de violencia sexual, después de recoger todo lo que ya se ha dicho desde la tajada, la parte sustancial del bocadillo, pero a mí me parece que cuando yo examinaba el título, decía, hablar de perspectiva de género en la tramitación de los procedimientos de violencia sobre la mujer. En sí mismo el título lo dice todo, porque como decía Cira anteriormente, si acudimos a las resoluciones, a los dictámenes, a las recomendaciones internacionales, todos sabemos que violencia sobre la mujer es la violencia que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo o que sufren de una forma desproporcionada. Eso lo decía la recomendación 19 y lo dice también el Convenio de Estambul, pero tanto el Convenio de Estambul en el artículo 3 como en la recomendación 33 matizan y utilizan una terminología nueva y hablan de violencia sobre la mujer por razón de género. Y si van ustedes a la recomendación 33, verán que explica el CEDAW por qué cambia de nombre, por qué no quiere hablar solo de violencia sobre la mujer y por qué quiere hablar de violencia sobre la mujer por razón de género. Y dice, porque con esta nueva terminología se pone en evidencia las causas y las consecuencias de esta violencia y porque se pone en evidencia que este es el medio fundamental, es el medio económico, social,
laboral fundamental para mantener el desequilibrio, las relaciones de poder desigual, la discriminación por razón de género. Luego, cuando hablamos de aplicar la perspectiva de género a los procedimientos de violencia sobre la mujer, podríamos estar ante una redundancia, porque evidentemente, si no aplicamos la perspectiva de género cuando estamos hablando de violencia sobre la mujer por razón de género, estaríamos haciendo un pan con dos tortas. Evidentemente, la perspectiva de género es fundamental en todas las jurisdicciones, lo decía antes Cira, pero si hablamos de violencia sobre la mujer, que es la manifestación más grave de discriminación por razón de género, es la herramienta fundamental, junto a la perspectiva de la víctima, junto a la perspectiva de la niñez. Es fundamental. Podría extenderme muchísimo para hablar de perspectiva de género como herramienta fundamental, pero yo creo que es fundamental también que nos planteemos si lo estamos haciendo bien. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de perspectiva de género es un enfoque que concierne no solamente a los operadores jurídicos, no solamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, concierne también al legislador. Y el legislador en España, que está a la vanguardia, España es el país más avanzado en la lucha contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la pareja, y también estamos siendo referente en otro tipo de manifestaciones. Es un referente continuo. Tenemos una legislación que está impregnada de perspectiva de género, no solamente desde la Ley Orgánica 1 del 2004, incluso cuando se reguló la orden de protección, que está prevista como una herramienta para proteger a las víctimas de la violencia intrafamiliar, doméstica y de género, en realidad se basaba en un requerimiento de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento que puso en evidencia la violencia que estaban sufriendo las mujeres de parte de sus parejas o exparejas en el ámbito de las relaciones de afectividad. Luego, tenía como misión fundamental proteger a esas mujeres que son la víctima mayoritaria de la violencia intrafamiliar y a sus niños y niñas, y por eso en ese instrumento se recogió la posibilidad de adoptar no solamente medidas, también medidas civiles para dar esa protección global y holística a la mujer, a sus hijos y a sus hijas. Y hemos avanzado mucho. Ley Orgánica 1 del 2004, la Ley Orgánica 8 de 2015, que nos dice su preámbulo que si todo maltrato infantil es verdaderamente espeluznante e injustificable, nos dice: es absolutamente atroz la violencia que sufren los niños cuando presencian la violencia de sus madres, la violencia presenciada a la que recientemente se ha referido también el Parlamento Europeo en una resolución de 6 de octubre del año pasado, el 6 de octubre del 21. Hemos tenido más avances legislativos, la Ley del Estatuto de la Víctima, que también está plagada de perspectiva de género, cuando dice la víctima tiene que ser objeto de declaración, tiene que ser sometida a declaración el número menos de veces, casi siempre y siempre que sea posible por la misma persona, con personas del mismo sexo cuando estemos hablando de violencia sexual, etcétera, etcétera. Está teniendo en cuenta la perspectiva de género en todo su articulado. Tenemos la Ley Orgánica 821, que ha modificado la orden de protección con el régimen de visitas al que luego me referiré. La Ley 821, que ha modificado el Código Civil, el artículo 94, 4 y 5. Y tenemos la Ley Orgánica de Garantía de Libertad Sexual, una ley que evidentemente no solamente utiliza la perspectiva de género como herramienta, sino que la pone a disposición de todos los operadores jurídicos para que tengamos claro de qué estamos hablando. No voy a hacer un examen de la evolución, pero yo les decía, a lo mejor tenemos que reexaminarnos y ser muy críticos. Cira ha sido muy crítica. Ha traído a colación montones de resoluciones judiciales en las que ha faltado la perspectiva de género, comportamientos en juicios tanto por los fiscales, los abogados y abogadas, como por los propios jueces en sus resoluciones, absolutamente contrarios, no solamente a la perspectiva de género, también a la perspectiva de la víctima. Pero yo creo que tenemos que descender un poquito al terreno. Voy a hablar después de violencia sexual, pero no quiero dejar de plantearnos ciertas cosas. Cuando hablamos de violencia en el ámbito de la pareja o expareja, ¿estamos aplicando la perspectiva de género bien? Fíjense ustedes, Cira lo ha dicho también, Convenio de Estambul, convenio vinculante, nos obliga a todos. Artículo 49. Necesidad de aplicar la perspectiva de género en todos los procedimientos que se tramiten por cualquiera de los delitos a los que se refiere el Convenio de Estambul, que están todos: el acoso, violencia psicológica, violencia física, la violencia sexual, el matrimonio forzado, la mutilación genital femenina, aborto y esterilización forzados y el acoso sexual. Artículos 33 a 40.
En todos ellos se tiene que aplicar la perspectiva de género con respeto a las garantías de los derechos humanos. Pero además tenemos el artículo 5, que obliga a todos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los jueces, a los fiscales, a extremar la diligencia en la investigación, en la prevención, en la protección y también en el derecho a la reparación. Y la diligencia debida no es un concepto etéreo, es una exigencia que en el ámbito de la violencia de género establece un canon reforzado de diligencia. Por lo tanto, si queremos saber si estamos haciendo bien nuestro trabajo, tenemos que hablar conjuntamente de perspectiva de género y de diligencia debida. Y yo voy a plantearme ciertas cosas. Por ejemplo, ¿qué está pasando con la violencia habitual? Si analizamos los datos del Consejo General del Poder Judicial del último año, por hablar de años enteros, año 2021, solamente se incoaron 174 procedimientos por violencia habitual, por el artículo 173. Perdón, me he equivocado de datos, son el 14,6%, el 14,61% de los procedimientos por violencia del artículo 173, por violencia habitual. 174 es otro dato que voy a dar después. Mi memoria, que ya no funciona como cuando éramos opositores, me ha fallado. 14,61. El 48% se tramitaron por delitos del artículo 153, maltrato ocasional, y el 30,30% de todos los procedimientos se tramitaron como juicio rápido. Son datos objetivos que nos da el Consejo General del Poder Judicial. La macroencuesta del año 2019 nos dice que las víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja tardan una media de denunciar de 8 años y 8 meses. 8 años y 8 meses. En el ámbito rural, según otros estudios, entre 12 y 20 años. Es decir, las mujeres cuando acuden a la comisaría, a las dependencias de la Guardia Civil, cuando acuden al juzgado o a la Fiscalía o a cualquier otra institución a denunciar que han sido objeto de violencia, han soportado de media 8 años y 8 meses de violencia. Por lo tanto, ese acto que están denunciando en ese momento, la bofetada, el empujón, la amenaza, le ha tirado el plato de comida a la cara, etcétera, es la gota que ha rebasado el vaso. En muchas ocasiones, cuando acuden a la Guardia Civil o a la policía, dicen, no es la primera vez que ocurre. Y nos quedamos ahí. ¿Estamos actuando con perspectiva de género? ¿Estamos actuando con diligencia debida? ¿No deberíamos insistir, preguntarle a la mujer, bueno, usted dice que no es la primera vez que ha ocurrido, ¿qué más le ha ocurrido? Y si no tiene posibilidad en ese momento de recordar que debería tener asesoría jurídica desde el momento anterior a la presentación de la denuncia para contar con una asesoría adecuada que le ayude el abogado a sistematizar la exposición de los hechos a los que haya podido referirse, sin perjuicio de que diga, y me han pasado más cosas, pero sería muy largo de contar, o ahora no me acuerdo, o tengo que pensarlo más. ¿Por qué no abundamos un poquito más en eso? Pero luego lo peor es que nos llega al juzgado. ¿Y qué nos llega? Por el trámite de diligencias urgentes. ¿Y qué es lo que pasa en la mayoría de las ocasiones? En muchas de las ocasiones, si la víctima quiere declarar, que lo tramitamos como juicio rápido, bien con conformidad o bien sin conformidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que hemos condenado, en el caso de que haya una sentencia, por el último acto de violencia, pero ha quedado invisibilizada, ha quedado ocultada toda la violencia a la que han sido sometidas esas mujeres, como mínimo durante 8 años y 8 meses. ¿Estamos actuando bien? ¿Estamos actuando con diligencia debida? ¿Estamos actuando con perspectiva de género o no? Es verdad que muchas veces nos dicen los compañeros y compañeras lo mejor, y los jueces así lo plantean, también incluso las propias defensas jurídicas de las víctimas, lo mejor es acabar con el juicio rápido, que se vaya este individuo con una condena y protegemos efectivamente a la víctima. Puede ser que eso sea lo mejor en ese momento, atamos una respuesta jurídica y protegemos a la víctima, pero eso quiere decir que no investiguemos el resto. Deduzca ese testimonio para analizar el resto de la violencia. Pidamos los fiscales al juez o a la juez, deduzca usted testimonio para analizar el resto de actos de violencia que pueden haberse indiciariamente cometido respecto de esta mujer por este señor. Y si el juez, y yo se lo digo muchas veces a los compañeros, si el juez o la juez dice,
hemos venido a lo que hemos venido y aquí no hay que deducir testimonio ninguno, pido que me dé a mí el testimonio y yo incoo diligencias de investigación y vamos a ver qué ha ocurrido en ese camino tan largo y tortuoso que ha tenido que soportar esa mujer hasta que ha tenido la valentía de denunciar. ¿Qué pasa con las agresiones mutuas? Pues es otro problema que tenemos enorme. Yo me acuerdo que hace muchos años fue el Consejo General del Poder Judicial cuando, analizando, lo busqué anoche y creo que encontré, era un balance sobre los 5 primeros años de los juzgados de violencia sobre la mujer, decía que en el 2010, que se estaban detectando muchísimas situaciones en las que después de la denuncia de la víctima, el individuo denunciado denunciaba también a la mujer. La estrategia de defensa, la denuncio para decir que ella también me pegó, que ella me pegó primero, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Que automáticamente se le otorga a la mujer también la condición de imputada, de investigada. Las consecuencias son inmediatas. Cuando estamos hablando de delitos castigados con penas inferiores a 5 años, se tramita por juicio rápido, ninguno de los dos declara, pues lo más probable es que acabe en sobreseimiento provisional. Si ninguno de los dos declara, pero tenían los dos lesiones, pues el fiscal va a acusar y vamos a ir al juzgado de lo penal, pero si siguen sin declarar, va a haber una sentencia absolutoria. Si en el caso de que se acabe con un archivo, con un sobreseimiento, con una sentencia absolutoria, estamos haciendo un flaco favor a las víctimas de violencia de género, porque hemos asumido automáticamente la posibilidad de que la víctima, quien aparece en primer lugar como víctima, asuma la condición de imputada sin hacer un mínimo de investigación. Tendríamos que agotar la investigación para ver qué es lo que ha ocurrido en realidad en esa presunta agresión mutua. ¿Son agresiones mutuas? ¿Son denuncias cruzadas o estamos ante una estrategia de defensa preparada y de la que ya son asesorados, y lo sabemos, los investigados para denunciar inmediatamente a la víctima y mejorar su posición procesal? Tendríamos que ver, por ejemplo, y eso lo hemos visto en muchos atestados, la mujer presenta varias lesiones y él un arañazo en el cuello. Es que ella primero me arañó. Miren ustedes, tengo aquí un arañazo. Puede que haya sido así, pero puede ser que ese arañazo sea debido a una reacción humana de defensa que tendríamos cualquiera ante una agresión. ¿Puede ser efectivamente un mecanismo de defensa, yo te araño para quitarte de encima? ¿Puede ser una lesión que se haya provocado incluso el propio agresor en la dinámica agresiva que ha mantenido con la víctima? ¿No tendríamos que ser, y aquí es una llamada también a los médicos forenses, un poquito más proactivos para analizar si hay equiparación en las lesiones, si esas lesiones podrían ser un mecanismo propio de una agresión directa o podrían obedecer a otro mecanismo como la propia dinámica agresiva del agresor? ¿No podríamos analizar los antecedentes? ¿Podría haber antecedentes, incluso denuncias que hayan abocado a un sobreseimiento porque la víctima se haya acogido al derecho a la excepción de su obligación de no declarar? No estamos siendo diligentes. Y lo que no podemos hacer es automáticamente adjudicarle a la víctima que ha denunciado una agresión en el ámbito de la pareja la condición de imputada investigada por la simple manifestación del individuo de que ella me pegó antes. Eso no puede ser. Tenemos que hacer una mínima diligencia y esto lo impone la perspectiva de género, el conocimiento de la realidad a la que se refería anterior Cira y desde luego la exigencia del artículo 5 del Convenio de Estambul. Podemos plantearnos más cosas. Hablaba antes Cira de las denuncias falsas. Los datos de denuncias falsas, Cira, aquí voy a hacer un llamamiento, los publica el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, pero son datos que se están trabajando en la Fiscalía, en la Unidad Coordinadora de Violencia sobre la Mujer. Estos datos se empezaron a analizar en el año 2009. Yo entré en la Unidad Coordinadora en el 2010, en mayo del 2010, y los he llevado yo personalmente hasta el año 2018, que me marché al Constitucional. Es verdad que la Fiscalía forma parte del observatorio, pero yo creo que hay que reconocer también el trabajo que se hace desde la unidad coordinadora, que es un trabajo muy serio y que lo hacemos con la información que nos da toda la red de fiscales de España, que nos transmite la información sobre los procedimientos incoados por denuncia falsa. Hacemos un seguimiento para ver si terminan en sentencia condenatoria o si terminan en sentencia absolutoria o archivo. El índice final es un 0,07%. Es verdad que todavía hay procedimientos en tramitación que pueden acabar en sentencia condenatoria. Es verdad que pueden escaparse situaciones de denuncia falsa. Multiplíquenlo por 10.
multiplíquenlo por 100 si quieren, multiplíquenlo por 1000, un 1% del total de las denuncias. No puede ser nunca un argumento para pelear contra la lucha contra la violencia sobre la mujer. Y es verdad que yo siempre digo que a mí no me preocupan tanto las denuncias falsas, que si las hay tienen que ser condenadas con toda contundencia, porque es lo peor que le puede pasar a las verdaderas víctimas de violencia sobre la mujer. Lo que me preocupa es que solamente denuncien un 21% de todas las mujeres que están siendo sometidas a violencia. Que se nos ha venido produciendo desde el año 2012 para acá y que es una estrategia verdaderamente preocupante. Mujeres víctimas de violencia de género que agotaron el procedimiento penal y que sus agresores fueron condenados incluso por lesiones graves. Después, ante diferentes situaciones, por ejemplo, en el primer caso, en el año 2012, la señora acudió al juzgado de lo penal en que se estaba ejecutando la condena a su marido para decir que no la ejecutaran la pena, que ella había mentido. El juzgado de lo penal le tomó declaración, lo mandó al juzgado de instrucción para que se abriera una causa por denuncia falsa. En el juzgado de instrucción se recibió declaración a la víctima, que ratificó la comparecencia efectuada ante el juzgado de lo penal. Sin más instrucción, se convirtieron el procedimiento en diligencias urgentes y fue condenada por denuncia falsa. Él había sido condenado por lesiones menos graves, ella tenía lesiones importantes, había prueba contundente y él había reconocido los hechos en el procedimiento inicial. Con esa denuncia por condena falsa, el individuo presentó un recurso de revisión y con el recurso de revisión se anuló la condena por lesiones menos graves, la señora quedó condenada y el agresor resultó absuelto. Esta estrategia, por desgracia, la estamos viendo otra vez. En este año, en 2 ocasiones, desde el Tribunal Supremo, se nos han notificado 2 recursos de revisión interpuestos por hombres condenados por actos de violencia de género. El último iba en principio acusado por un intento de homicidio, fue condenado por lesiones graves. En este caso, la mujer también reconoció no recuerdo si ante un juzgado o ante un notario, porque en otra ocasión fue ante un notario, compareció un notario diciendo que había mentido, se ha incoado un procedimiento de denuncia falsa, ella ha sido condenada y otra vez estamos en el trámite de recurso de revisión. ¿Qué es lo que le hemos dicho a los compañeros y que creo que todos los que estamos involucrados en la investigación de estos delitos debemos hacer? No se pueden tramitar como diligencias urgentes las denuncias falsas contra las víctimas, porque sabemos que en esa estrategia de dominio, de control, es muy difícil que se rompa la relación de afectividad, de dependencia solo con una sentencia condenatoria. En esa estrategia de control y de dominio es muy probable que las mujeres, por miedo, por amenazas, acudan al notario, al juzgado, a decir que han mentido y así exonerar de su culpa al agresor. No estamos obrando con la diligencia debida ni estamos teniendo en cuenta la perspectiva de género. Yo no controlo el tiempo, eso lo hace Magro y no está aquí para controlármelo. O sea que seguimos avanzando. Fíjense que en la Ley Orgánica 1 del 2004, en la exposición de motivos, se decía que los niños y niñas que conviven en entornos de violencia de género, decía literalmente, son víctimas directas o indirectas de esa violencia. Hoy tenemos que desprendernos de la etiqueta de víctimas indirectas, son víctimas sí o sí de esa violencia. ¿Por qué lo decía el legislador del 2004 en el preámbulo, en la exposición de motivos? Decía, están sometidos a la violencia de sus madres y necesitamos protegerlos. ¿Por qué hay que protegerlos? Primero, porque los tenemos que proteger en sus derechos. Y segundo, porque si no protegemos a los niños y las niñas, no hacemos una protección efectiva de sus madres. Fíjense, la macroencuesta del año 2019 nos dice que las mujeres que reconocen que sufrieron violencia de cualquier tipo mientras tenían hijos que con ellas convivían, el 51,7% de esas mujeres reconoce que sus hijos también fueron objeto de maltrato. Fíjense, el 51,7% de las mujeres víctimas de violencia con niños o niñas reconocen que sus hijos también eran maltratados directamente. El 60% dicen que sus hijos o hijas presenciaron algún acto de violencia física
psicológica e incluso actos de violencia sexual. En el 89% de los casos, esos hijos o hijas eran menores de edad. Sabemos que cuando se rompe una relación de afectividad, los niños y niñas, una relación de afectividad en este contexto de maltrato, piensen todos, la mayor parte de los hombres son buenos, las mujeres también, pero hay hombres muy malos, hay hombres energúmenos, y cuando tenemos a esos hombres tan malos, maltratadores, cuando se rompe una relación de afectividad, los niños y niñas pueden y suelen ser objeto de instrumentalización por el agresor para mantener la situación de dominio, de control e incluso para ejercer violencia sobre sus madres. Y además, y esto lo dice también muy bien la resolución del Parlamento Europeo de 6 de octubre del 21, corren un gran riesgo de transmisión generacional de la violencia, de reproducir cuando son adultos comportamientos de violencia, de reproducir cuando son adultas comportamientos de sumisión. Son muchos los riesgos a los que están sometidos los niños y las niñas que conviven en el entorno de violencia de género. Por eso el Convenio de Estambul, en el artículo 31, le dice a los Estados que tienen que adoptar las medidas necesarias para garantizar que las autoridades competentes tienen que tener en cuenta los incidentes de violencia a la hora de determinar el régimen de custodia y el régimen de visitas, y que en ningún caso el régimen de visitas se puede erigir en una situación de riesgo para los niños y para las niñas. Y en esa tesitura y teniendo en cuenta toda la evolución legislativa, el legislador ha hecho muchas modificaciones a lo largo de estos 18 años desde el año 2004. Se modificó la ley para decir que los niños tienen derecho a la protección integral a que tienen derecho sus madres. Se ha incluido la violencia vicaria como una manifestación de violencia. Pero en el año 2015 se modificó además 2 artículos fundamentales, el 65 y el 66, que hablan de la suspensión de la patria potestad y de la suspensión de la custodia. Y les dijo a los jueces, si ustedes no suspenden el régimen de visitas o la patria potestad, tendrán que decir no solamente cómo se tiene que ejecutar ese régimen de visitas y custodia, sino además adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar una recuperación y seguridad de los niños y de sus madres, y además hacer un seguimiento evolutivo para garantizar siempre el bienestar de los niños y de las madres. Protección holística, protección global que tenemos que tener en cuenta. Si no protegemos a los niños, no protegemos a las madres. Si no protegemos a las madres, los niños también quedan a los pies de los caballos, sometidos a unos riesgos enormes. Esa fue la filosofía con la que parte la Ley Orgánica 821 cuando modifica la orden de protección. Como ustedes saben, en sus orígenes, en la orden de protección se estableció la posibilidad de que el juez, además de las medidas penales, acordara una serie de medidas, entre las cuales estaba la custodia, el régimen de visitas, la adjudicación del uso del domicilio, la pensión de alimentos. ¿En qué sentido se ha modificado? Pues para decir, cuando no existía un régimen de visitas previamente acordado por un orden jurisdiccional civil, no se puede acordar en el contexto de la orden de protección un régimen de visitas. ¿Por qué? Porque el legislador sabe que cuando se rompe la relación de afectividad y con la orden de protección, si no había una separación previa, se rompe imperativamente la relación de afectividad entre agresor y víctima, se erige esa ruptura como un factor precipitante del riesgo enorme. Dice el Parlamento Europeo, en la resolución a la que antes me refería, que en esas situaciones se exacerba el riesgo enormemente de no se puede acordar y de infanticidio. Y lo dice el Parlamento Europeo, no lo dice ni esta fiscal, ni una juez, ni ninguna feminista loca que ande por ahí. Lo dice el Parlamento Europeo. ¿Qué dice también? Y esto fue una medida que se acordó en el Pacto de Estado del 2017. En el caso de que existiera un régimen de visitas previamente acordado, si el niño sufrió, convivió o presenció el maltrato de sus madres, regla general, se tiene que suspender el régimen de visitas y solo excepcionalmente se puede mantener valorando el superior interés del menor, oyendo el menor y evaluando la relación paterno-filial. Complicado, porque no tenemos en los juzgados de violencia sobre la mujer, en la mayoría de las situaciones, en la mayoría de los juzgados, los mecanismos adecuados para hacer esas valoraciones. No tenemos unidades de valoración integral de riesgo, se tiene que resolver la orden de protección en el plazo de 72 horas, pero el legislador es absolutamente claro. Si el niño ha presenciado, sufrido o convivido con la violencia,
se tiene que suspender el régimen de visitas. Y si no tienes parámetros o instrumentos para valorar que sea lo adecuado al interés superior del menor, mire, señor juez, tendrá que suspenderlo sin perjuicio de más adelante acordar lo que proceda. Porque tiene que prevalecer el interés superior de los niños, el bienestar de los niños y la protección efectiva de las mujeres. Esta es una reforma que fue objeto de crítica y que no ha sido objeto de la sentencia del Tribunal Constitucional. El mantenimiento de la medida cautelar, del régimen de visitas en la orden de protección solamente lo puede hacer el juez a petición de parte, no lo puede hacer de oficio. Y se preguntarán ¿por qué? ¿No es el juez quien para valorar si el interés superior del menor aconseja mantener ese régimen de visitas? Pues miren ustedes, a mí me parece que es de cajón. Si la madre no lo pide, no quiere que se mantenga ese régimen de visitas, si el fiscal, que somos los que tenemos que proteger a las personas más vulnerables, no lo pide, si suspéndase. Ni siquiera el progenitor investigado tiene el interés porque no lo solicita. Luego no tiene ninguna duda de que esa es la razón a la que atiende el legislador. La ley 821 modifica el Código Civil y ahí sí lo hace de diferente manera. ¿Por qué? Porque en el en el procedimiento civil contamos con la posibilidad de tener un mayor nivel de prueba en relación a esa relación paterno-filial, a las circunstancias que concurren en la unidad familiar, etcétera, etcétera. Tenemos argumentos de mayor peso para establecer, no establecer, suspender o mantener el régimen de visitas. No obstante, lo que dice el artículo 94.4 del Código Civil, y lo dice literalmente, es que, por regla general, si el progenitor está incurso en un procedimiento de violencia doméstica o de género por alguno de los delitos que se recogen en ese artículo, la regla general es que no se puede establecer un régimen de visitas. Y si existiera, se tiene que suspender. Y solamente de forma excepcional se puede establecer o mantener el régimen de visitas previo. Para eso se tiene que oír al menor o a la persona con discapacidad y también hacer una evaluación de esa relación paterno-filial. Y tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional. Esto fue impugnado, fue recurrido en inconstitucionalidad por el Grupo Vox ante el Tribunal Constitucional y recientemente ha emitido una sentencia, 106/2022. Y en la sentencia hay un voto particular. El voto mayoritario entiende que no es contraria a la Constitución porque no establece automatismo. No le está diciendo al juez, si hay un progenitor investigado, usted no puede establecer el régimen de visitas, no le está diciendo, si hay indicio de violencia, usted no puede establecer un régimen de visitas. Lo que le está diciendo la regla general es que no puede, pero usted tiene mecanismos para valorar todas las circunstancias concurrentes y adoptar la medida que más se adapte al superior interés del niño. Lo interesante es el voto particular, porque en el voto particular sí se hace un análisis con perspectiva de género de esta reforma. Y el voto particular es brillante, aunque yo creo que tiene algún error de redacción, pero todos somos humanos y todos nos equivocamos. Es brillante porque hace un análisis de la evolución legislativa y de la consideración de los niños y niñas como víctimas de la violencia de género y de esa protección global y holística que yo les he mencionado anteriormente. Si no protegemos a los niños, no protegemos a las madres. Si no protegemos a las madres, no protegemos a los niños. Si seguimos pensando que el maltratador no tiene por qué ser un buen padre, un mal padre, nos estamos equivocando, porque tenemos que volver a recordar que el 51,7% de esos niños también son maltratados, porque tenemos que recordar que el 60% están presenciando la violencia a la que sufren las madres, porque tenemos que recordar que son objeto de instrumentalización por parte del agresor, porque tenemos que pensar en que están aprendiendo conductas violentas y conductas de sumisión. Por lo tanto, si no hacemos una interpretación de las normas con perspectiva de género, otra vez que lo estamos haciendo mal y además no estamos aplicando el principio de diligencia debida. Y ahora sí voy a hablar de violencia sexual. No sé cuánto tiempo me queda. Pues 5 minutos. Pues 5 minutos muy rápido. Pues yo no voy a hablar de los tipos penales, pero yo creo que todo el mundo focaliza el tema de la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual en el consentimiento. La Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual digamos que se ha erigido en dos ejes fundamentales. Primero, en regular como elemento fundamental de los tipos penales la ausencia de un elemento que es el consentimiento afirmativo
y, en segundo lugar, la eliminación de la diferencia entre abuso sexual y agresión sexual. ¿Por qué? Hablábamos antes de la sentencia de la manada. Fíjense que todo el mundo piensa, es que la manada fue el revulsivo y eso fue lo que determinó que se hiciera esta modificación, y sin embargo no era para tanto, porque es verdad que la Audiencia Provincial condenó por abuso sexual, que el Tribunal Superior de Justicia hizo aquella sentencia con los votos particulares, pero que el Tribunal Supremo lo corrigió todo y entendió que había agresión sexual. No había necesidad de modificar el Código Penal porque al final el Tribunal Supremo rectificó ese pronunciamiento. Sin embargo, a mí me parece que es una visión muy simple de lo que provocó la reforma de la que estamos hablando. Hacía muchísimos años que se estaba diciendo en los tribunales internacionales y en las instituciones internacionales que se tenía que cambiar la legislación. ¿Por qué? Fíjense, por mencionar alguno de estos instrumentos. En el año 2009, el CEDAW emitió un dictamen importantísimo, Karen Tayac vertido contra Filipinas, es del año 2009, en el que le aconsejó al Estado, después de examinar una sentencia absolutoria por una violación del jefe a una empleada, en el que se cuestionó la actuación de la víctima, le recomendó que hiciera las siguientes reformas: que incluyera en el tipo penal la necesidad de un consentimiento expreso e inequívoco para que la relación sexual fuera lícita, y, en segundo lugar, que se eliminara del tipo penal cualquier referencia a la violencia, a la intimidación y a la resistencia de la víctima. ¿Por qué? Porque la tradición continental, la nuestra y también la de otros muchos estados, es que todas las legislaciones relacionadas con los delitos contra la libertad sexual se ubiquen en esos parámetros: la necesidad de violencia o intimidación y la resistencia de la víctima. Decía el Tribunal Penal Internacional, una sentencia en relación al genocidio de Yugoslavia, que esa tradición continental tenía que desaparecer, porque lo esencial no es la violencia o la intimidación o la resistencia de las víctimas, sino la ausencia de un consentimiento libre. Hasta el Tribunal Penal Internacional lo ha dicho en esa sentencia y en otras muchas más que no me atrevo a pronunciar porque tienen nombres impronunciables. Pero también lo han dicho otras resoluciones. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia MC contra Bulgaria, nos decía que las víctimas no reaccionan todas de igual manera. Luego, exigir resistencia o oposición a las víctimas es una barbaridad. Fíjense que en la mentalidad de los legisladores y también de los operadores jurídicos siguen planeando dos arquetipos, dos estereotipos que tenemos que eliminar sí o sí. Primero, el arquetipo del perfil del agresor: es un agresor extraño a la víctima, es un agresor violento. Mentira, el 48% de los agresores sexuales, según datos del Ministerio del Interior, son personas de la familia o del entorno más próximo a la víctima, el 48%. Y segundo, el arquetipo del perfil de la víctima: es una víctima con una determinada moralidad intachable, con un determinado comportamiento intachable, que ante un atentado de esta naturaleza tiene que resistirse y manifestar de forma clara su oposición. Sin embargo, lo que nos dice la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y hace referencia al Tribunal Supremo de Estados Unidos, perdonen ustedes, las mujeres ante situaciones estresantes como estas no todas reaccionan igual. Hay algunas que no tienen capacidad de reacción porque quedan en shock, y el silencio nunca puede equipararse con el consentimiento. ¿Qué es lo que ha hecho el Código, la ley orgánica 1022? Pues tomar uno de los modelos que tuvieron lugar como consecuencia de ese impulso feminista. Había dos modelos. Si me dejas 5 minutos, claro, los explico muy rápido, porque creo que es muy interesante para que comprendamos nuestra legislación. Había dos modelos: el modelo del no es no y el modelo del solo sí es sí. La mayoría de las legislaciones del derecho comparado han escogido el modelo del solo sí es sí, el nuestro. Pero hay una que escogió el modelo del no es no, y es el Código Penal alemán. El Código Penal alemán, en el artículo 171, recoge el modelo del no es no y dice que hay una agresión sexual cuando se realiza cualquier acto sexual contra la voluntad perceptible de la víctima. El concepto que utiliza es voluntad perceptible de la víctima contraria al acto sexual. Si analizamos los trabajos preparatorios, el propio prelegislativo se planteó: ¿y cómo puede manifestar una víctima una voluntad que sea perceptible, objetivamente perceptible? Y después de mucho devaneo, dice, pues por ejemplo, a través del llanto o la resistencia. Bueno, pues la víctima llorará o no llorará.
y probarlo será difícil. Bueno, a lo mejor no tanto porque ahora graban mucho las agresiones sexuales, pero vamos, que el llanto no puede ser tampoco un elemento definitorio, pero aducir que se tiene que resistir como manifestación de la voluntad discernible es ir en contra de todos los estándares internacionales. Una de los miembros, una de las mujeres que intervinieron en la comisión legislativa, le preguntó a un periodista en España por qué habían optado por el modelo del no es no, y fijaros lo que dijo. Dice, porque si nos ponemos en el papel de un observador hipotético imparcial, si ese observador hipotético tiene dudas sobre si esa mujer consintió o no, tiene que absolverse. Y yo digo, no. Si un observador hipotético, yo a través de ese agujerito veo lo que está pasando y tengo dudas de si la mujer está consintiendo o no, ese señor agresor, ese señor que está realizando el acto sexual, también se tenía que haber planteado dudas y por lo tanto no tenía que haber accedido al cuerpo de la mujer. Dice, hay un código, bueno, ONU Mujeres lo dice también el Código Penal canadiense, que dice que no se puede alegar en defensa del investigado la creencia de que la mujer estaba consintiendo si no adoptó las medidas necesarias para asegurarse de que contaba con el consentimiento de la víctima. Ese es el quid de la cuestión. Ese es lo relevante de la reforma de la Ley Orgánica de Garantía Sexual. Si yo no puedo reaccionar porque esté en shock, porque esté en lo que llama el gremio inmovilidad tónica, si yo no puedo reaccionar porque estoy bebida o drogada, que también le puede ocurrir, si yo no puedo reaccionar porque me he tomado una pastilla para dormir y estoy dormida, completamente dormida, mi silencio, mi incapacidad de manifestarme no es asimilable a un consentimiento. Por eso el legislador ha dicho que se tiene que contar con el consentimiento libre de la víctima, que se tiene que expresar de cualquier manera, verbalmente o por actos. Todos aquí somos adultos y todos sabemos cuándo estamos consintiendo o no. Intervenir en el juego sexual es un consentimiento, dejarse hacer es un consentimiento, igual que ser activa o proactiva en el ámbito de las relaciones de afectividad o de pareja. Dejarse hacer es un consentimiento. Lo que no es consentimiento es yo no quiero e impongo mi voluntad. Muchísimas gracias. Bueno, qué maravilla, qué modo de contextualizar y de ir mucho más allá, bueno, de lo que es, ¿no?, verdaderamente la ley, porque a veces el fondo también es lo que pues hace que todos aprendamos con esa cultura de la perspectiva de género, vamos, con esta ponencia tan maravillosa. Bueno, pues un turno para el coloquio, también para alguna intervención. Que cuesta un poco romper el hielo, pero luego tenemos que... ¿Sí? ¿Alguien que quiera? Muy bien. Aquí delante. Abajo, ¿tiene un botoncito abajo? ¿Rojo? Ahí en el rojo. A lo mejor en el lateral. ¿Quieres acercarte? Sí, sobre todo por las personas que nos siguen por Teams. Sí, es muy breve. Es en el artículo 66 de la ley integral, cuando hay visitas, el establecimiento de visitas, si no se suspenden, se establece el seguimiento evolutivo. ¿Qué seguimiento evolutivo se está realizando? O sea, es que no lo veo. O sea, es que no he visto ningún caso donde haya un seguimiento evolutivo del menor con el establecimiento de visitas. Será confirmar este extremo. Sí, efectivamente, ay, madre, menos mal que estaba tapada. Efectivamente no se está haciendo ningún seguimiento, pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando se acuerda el mantenimiento de un régimen de visitas en la orden de protección, que sería el único supuesto hoy admisible, y luego si queréis os doy unos datos,
La verdad es que las medidas tienen una vigencia de 30 días. En el plazo de 30 días, si se interpone una demanda, son prorrogables por otros 30 días. Y entonces es en el procedimiento civil donde se tiene que pronunciar el juez sobre el mantenimiento de esa medida, su cambio, su cese, etcétera. De manera que trasladamos al procedimiento civil ese seguimiento. Lo que sí es verdad es que sí estamos detectando que en las órdenes de protección en las que se está acordando el mantenimiento del régimen de visitas no se hace ninguna referencia a qué medidas se acuerdan para garantizar la recuperación y la seguridad de los niños, al margen de, se suele decir, bueno, el punto de encuentro, con la entrega a través de un familiar, pero no hay medidas reales para garantizar la seguridad y la recuperación de los niños y de las madres, y sí es verdad que no se está haciendo un seguimiento de esas medidas. Si queréis que os dé un dato en relación al impacto de la ley, que yo creo que es importante, en el Consejo General se dice que se ha elevado de un 3 a un 11% la suspensión del régimen de visitas, lo cual es una barbaridad. Pero nosotros hemos analizado 1.060 resoluciones de orden de protección de toda España en las que se acordó la orden de protección existiendo niños y niñas, y hay un 30% de jueces que todavía acuerdan el régimen de visitas en el contexto de la orden de protección sin posibilidad legal para ello, lo cual nosotros estamos adoptando las medidas necesarias cuando llegamos a tiempo para recurrirlo, pero lo cual evidencia que no se tiene ni la perspectiva de género ni se está aplicando la norma en condiciones. Y en relación al mantenimiento, un 70% de las resoluciones acuerdan la suspensión. De manera que yo creo que el impacto es importante, pero que nos quedan flecos que tenemos que corregir. Experiencia he visto que también está pasando, y es que cuando las víctimas, pues en el contexto de la declaración o no declaración, son conscientes de que pues con todas las pruebas periféricas que tienen va a haber una condena contra el agresor y que eso va a implicar la suspensión del régimen de visitas, a mí se me ha dado particularmente que deciden no declarar. O sea, quiero decir, para que el efecto perverso. Es justo el efecto, porque al final se sienten culpables, o sea, como se culpabilizan con todo, pues este es otro efecto de victimización. Entonces, no sé si eso lo habéis detectado o... Yo creo que ahí tenemos primero que mejorar en el apoyo a las víctimas y la información. Fíjense que el no establecimiento de un régimen de visitas es solo en la orden de protección, no en el procedimiento civil. En el procedimiento civil se valoran todas las circunstancias concurrentes y contamos con muchos más elementos de peso. Y en ese procedimiento civil, si la propia madre informa que cree que es adecuado el mantenimiento de un régimen de visitas, el propio juez oye a los niños o niñas, se tiene en cuenta el informe psicosocial, etcétera, etcétera, hace una evaluación de la relación paterno-filial, de forma excepcional puede mantener ese régimen de visitas o establecerlo. De manera que lo que yo creo que tenemos que hacer es abundar en una información clara a las víctimas de cuáles son las consecuencias, primero de la orden de protección y la proyección después en el procedimiento civil, y de la condena. La condena en sí misma no significa nada en relación a las medidas civiles, nada más que el peso que pueda tener el que ese señor está en curso en un procedimiento de violencia de género, además con condena, que evidentemente será un dato de peso a la hora de valorar si se tiene que mantener o se tiene que establecer ese régimen de visitas, pero no es un obstáculo en sí mismo. Claro, pero yo creo que ahí es el problema primero de una información desde el principio y de todos los apoyos a las víctimas para que puedan, pues puedan no quebrar ante decisiones de esta naturaleza. Yo creo que la valoración ha sido positiva. Yo he estudiado con una posición completamente distinta. Yo he observado que cuando las mujeres hemos evitado preguntarlas si quiere, se las preguntaba, ¿usted quiere que siga viendo a los niños? ¿Usted cree que le va a pasar a los niños si no puede estar? Claro, ellas con la culpabilidad que tienen ya de denunciar a sus maridos, decían, no hay problema, si no les va a hacer nada. Bueno, muchas realmente tenían absolutamente miedo, claro. a decirlo. Ahora, como ya les hemos liberado eso, es decir, se las pregunta o no se las pregunta, porque bueno, ahora, de oficio tú tienes que suspender. Y solo salvo que ellas te digan, oiga, es que yo quiero que sigan viendo al padre, pero ya no es eso, es que son ellas las que manifiestan que quieren seguir viendo al padre, pero no las preguntamos si tienen ningún inconveniente, que es lo que les hacíamos. Yo creo que les hemos quitado mucha responsabilidad.
Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que el impacto es muy positivo. Sí, sí, sí. Hay que trabajar con ellas ese aspecto. Y sobre todo que no se sientan culpables de nada. Si el individuo ha perdido la posibilidad de contactar con sus hijos es porque se ha portado muy mal en casa. De manera que, mire, usted proteja a sus hijos, protéjase usted y ya veremos en los procedimientos qué es lo que ocurre. Y ya está. Pero sí, yo no es la primera noticia que me llega de eso. No sé, sí. Vamos a ver, estoy un poco nerviosa. No sé quién habla. Yo estoy un poco nerviosa. Vale. Lo siento, pero vale. Yo soy mujer de violencia de género. Llevo 9 años con este problema en el juzgado. No me paga la pensión, me insulta y ya lo he denunciado. Pero no pasa absolutamente nada. Lleva años las denuncias en el juzgado y van pasando años y ya son 9 y no llegamos a nada. ¿Y no ha habido ninguna resolución? Sí, pero él no hace caso, no hace nada, no paga y bueno, le condenaron porque me vive justo enfrente de mí por insultarme cada vez que pasaba yo por allí. La han condenado 20 días de arresto domiciliario, más pagar las costas. Esto ocurrió en enero de este año, ni las ha pagado, ni ha estado 20 días, ni nada de nada. Y yo llevo 9 años con este problema encima, que encima lo provocó él, porque estuvo 3 años y medio haciendo doble vida, y yo sigo sin pensión compensatoria, sin nada, me he tenido que buscar la vida estudiando, trabajando, pero a mí nadie me ha ayudado. Y me gustaría, porque 9 años están las cosas en el juzgado y no se lleva a un fin determinado. Y él, claro, como ve que no pasa nada, pues sigue adelante. Ya por lo menos no me insulta. Eso es. Yo no le voy a poder dar respuesta porque habría que analizar cada uno de los procedimientos para saber qué ha pasado. Pero ¿y por qué no? Me parece increíble que durante 9 años haya procedimientos en trámite. Me parece. Sí, y voy muy a menudo al juzgado a moverlo yo, porque el abogado tampoco se mueve mucho, y voy yo y me dicen, bueno, se tiene que esperar porque tenemos muchísimo trabajo y se tiene que esperar porque esto es así. Bueno, pues nada, pues a esperarnos, ¿cuándo? ¿20 años? ¿Eso es justicia? ¿20 años? Pues eso está ocurriendo en el juzgado. Y es la verdad. Cuando me quiera pagar la pensión compensatoria, pues no lo sé, pues yo ya no la necesitaré. Y bueno, pues ahí lo dejo. Y muchas gracias y perdona por mis nervios. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, enhorabuena por la ponencia, porque muy buen trabajo. Y no se oye bien. Que enhorabuena por la ponencia, porque la verdad es que lo estamos disfrutando un montón y es una maravilla. Yo soy miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Toledo y sí que quería hacer unas puntualizaciones. Yo soy miembro del Colegio de Abogados de Toledo, de la Junta, y sí que quería ensalzar una serie de cuestiones. Además, yo estoy viendo algunas compañeras que tenemos aquí y yo sí que lo quiero decir con orgullo, una cuestión que usted ha planteado al principio de su intervención, de que se necesita un asesoramiento previo antes de presentar denuncias. Hay un turno especializado, que además yo lo digo con orgullo, que es el turno donde mayor índice de mujeres hay en los abogados y abogadas de Toledo. Es un turno que está 24 horas
que acude a todos los cuarteles, a todas las comisarías, en una coordinación constante con la Guardia Civil, con la que la verdad es que tenemos un trato exquisito, donde se trata a las víctimas de maravilla y donde estamos constantemente con ellas, y sí tienen un asesoramiento previo. El asesoramiento no solo es previo, sino que es absolutamente gratuito. Es decir, la ley que regula la justicia gratuita ni siquiera mira lo... Es decir, si Paula Echevarría, pongo el ejemplo, presentas una denuncia de vivo estamante, se tramitaría de manera absolutamente gratuita. Y eso sí que es una cuestión que quería resaltar, pues porque son 24 horas y hay muy buenas compañeras trabajando en ello. Y sí que hay una cuestión que quería resaltar a raíz también de lo que ha dicho el anterior ponente. Ahora en Toledo se va a crear un juzgado especializado de violencia de género, pero al final va a hacer una revictimización de las víctimas la creación de este juzgado, y es algo que sí que quiero sacar aquí a colación. Resulta que nosotros estamos en una provincia que es una de las más largas de España, y es verdad, geográficamente tenemos un problema. Illescas, que es una cuestión, por ejemplo, que puede plantear esta mujer, es el único partido judicial de España que aumentaron las denuncias de violencia de género durante la pandemia. El único. Se trata de estar siempre entre los 5 que más litigiosos de todo el país. Se va a unificar los juzgados de Orgaz, de Illescas y de Toledo en un solo juzgado. Esto va a implicar que las víctimas tengan que, algunas, desplazarse durante hora y media para poder llegar a los juzgados de violencia de género. Nosotros contamos con la participación de la Guardia Civil, que no tiene medios, no tiene agentes y que tiene que desplazar solo 2 guardias para custodiar al detenido en unos calabozos que son miserables, y que muchas veces tienen que desplazarse también con la víctima, porque sin la Guardia Civil esto la verdad es que no sería posible, así que ya aprovecho para darles las gracias por su labor. Entonces sí que es una cuestión que quería ensalzar aquí, que tenemos un problema que muchas veces no nos escuchan a los operadores jurídicos que estamos al pie del cañón, a todos los profesionales, y que nos estamos encontrando situaciones en las cuales se dilatan muchísimo los procedimientos judiciales porque no nos escuchan. Y vamos a pasar de tener un juzgado mixto, sí, mixto, pero especializado a base de experiencia, a tener uno en Toledo sin medios, sin formación y con una Guardia Civil que es que le faltan agentes, le faltan medios y que no llegamos por culpa de que arriba en Madrid no nos quieren hacer caso. Simplemente quería sacarlo a colación para abrir debate sobre ello. Sí. Cuando llegó a Orgaz no tenía cómo volver, no la llevaba nadie a su casa, con una sentencia condenatoria. Yo me tuve que salir fuera porque salió el señor. Bueno, la cuestión es, esta chica, ¿quién la lleva luego a su casa si no tiene medios? Pero esto es una persona joven. En el medio rural hay montones de señoras muy mayores que no tienen ni posibilidades, porque además también sufren la violencia económica. Entonces, ¿cómo es posible? Yo no sé, pero en mi corto entender, creo que hay que parar esto. No puedes llevar a una persona que vive en Quintanar, que está casi al lado de Cuenca, porque pues tiene en su partido judicial hay pueblos al lado de Cuenca, para ir a Toledo, porque es que esa señora no va a ir. Sí. Es que el otro día al final quien llevó a la víctima fui yo. O sea, es que no la llevaba nadie. Y esto es una cercanía, porque era Orgaz-Villafranca. Pero ya cuando nos ponemos a hablar de 150 kilómetros va a ser imposible. Es el tema que siempre se trae cuando se habla de no gusta el término de comarcalización, la concentración en los juzgados especializados. Y ahí la polémica está entre una especialización con medios o la dispersión y el acercamiento a la víctima. Yo recuerdo, y si no Cira me corregirá, que entre los parámetros que se habían establecido para hablar de juzgados únicos era que no hubiera más de 50 kilómetros o 1 hora de distancia entre los pueblos y el lugar donde tuviera la sede del juzgado. Este mismo problema se ha planteado en Cáceres, que también Cáceres es una provincia muy grande geográficamente y que hay mucha distancia entre los pueblos, y sin embargo se ha creado un único juzgado de violencia sobre la mujer en Cáceres, a los que tienen que ir las víctimas, por supuesto el resto de usuarios, de distancias de más de 150 kilómetros. Evidentemente eso puede perjudicar muchísimo. Es un problema no de los operadores jurídicos, es un problema del órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial,
que yo creo que es ahí donde hay que pelearlo para conseguir, bueno, primero que la especialización a mí me parece que está muy bien, pero que sea una especialización con medios, que tenga todos los medios de asistencia, unidad, valoración integral forense, oficina de atención a las víctimas y después la implicación del resto de las instituciones para aminorar el resto de efectos perversos que se puedan producirse como consecuencia de esa especialización. La verdad que no tengo mayor respuesta para esto. Yo creo que es el Consejo el que tiene que... Yo sí quería hablar, en primer lugar, yo creo que es muy importante que esos espacios sean sitios no para ponernos medallas, sino para tener un poco de sentido crítico, ¿vale? Yo no me voy a meter con el turno de especialización de violencia, no lo voy a hacer, no conozco el de Toledo, pero sí creo que a quien hay que escuchar es a las víctimas y creo que quienes mejor tienen que dar respuesta de cómo están tratadas a nivel judicial o a nivel del turno son las víctimas. Entonces, creo que primero hay que tener un sentido crítico, yo como jueza lo tengo también, ¿eh? Entonces, decir que aquí todos lo hacemos muy bien y que somos estupendos, pues los hay que sí y los hay que no, en todos los ámbitos. Creo que es lo primero que hay que decir. En segundo lugar, decir que ese juzgado ya va a salir o va a aparecer muerto, yo sinceramente creo que es tener una posición muy pesimista. Creo que si la mujer no tiene para trasladarlo, para eso están las administraciones, para que concierten, como hay en muchas comunidades autónomas, incluida Valencia, unos medios con unos taxis que asumen los gastos de los traslados de las víctimas. Tan sencillo o tan complicado, no lo sé, porque este es un tema en el que hablo todas las comisiones provinciales y aquí, con todo respeto, nadie nos hace caso, pero bueno, lo ponemos. Eso se puede solventar. Hay una propuesta también del grupo parlamentario para que las víctimas declaren los centros de la mujer y no tengan que desplazarse a sedes judiciales. Si sale la enmienda y la reforma, pues puede ser una vía importante para que las víctimas no se desplacen. Es decir, la victimización o revictimización no pasa porque la víctima tenga que trasladarse. La víctima puede tener el juzgado enfrente y estar victimizada. Es una cuestión mucho más profunda. Entonces, si a una víctima la entiendes que va a venir un taxi, que la va a recoger y que tiene que ir y se va a ser bien tratada a nivel judicial, no se va a quejar de los 150 kilómetros, se va a quejar del trato que le han dado a nivel judicial. Entonces, yo creo que es una buena noticia, no lo sé, no tengo una bola de cristal para saber cómo va a funcionar ese juzgado, pero yo creo que ya que la iniciativa está encima de la mesa, vamos a esperar y si hay deficiencias se tendrán que solucionar. Claro. Pero ya decir que eso está abocado al fracaso, pues yo sinceramente no quiero mantener esa actitud tan pesimista, porque entonces si no, no haríamos nuestro trabajo diariamente, que es bastante desolador a veces. Sobre todo porque uno de los objetivos en los que siempre estamos insistiendo es en la especialización con medios, que siempre estamos reclamando todos los medios, pero la especialización es una ventaja absoluta para el tratamiento de las víctimas y para la respuesta penal y civil. Por lo tanto, bueno, esperemos que venga acompañado de todas las medidas pertinentes y evitar esos otros perjuicios que se pueden producir, pero yo creo que la especialización tiene que ser un objetivo. Disculpe, yo en cuanto a la opción de la señora Sira, en relación a los medios que se tendrían que utilizar para desplazar a la víctima, tanto desde la interposición de la denuncia a sede judicial, a posteriori, después de interponer la denuncia, como cuando quiere interponer la denuncia y nosotros, como la primera unidad que se desplaza en cuanto al conocimiento de los hechos, nos surgen dos problemas. Uno viene en cuanto a la mujer llama al 112, al 062, al 092 y pone conocimiento de unos hechos delictivos, dependiendo de la hora, esa mujer, por regla general, casi siempre tiene unos menores de edad. Entonces, la instrucción nos dice que nosotros tenemos la obligación de trasladar a la víctima hasta la dependencia o el centro de salud, si lo requiriera, para interponer la denuncia. Pero la pregunta es, ¿quién se queda con esos menores? Ese problema que tenemos aquí en Toledo, que si bien es verdad, hay otras comunidades que sí que tienen convenio, aquí llevamos reclamándolo años y no se solventa. Eso en un primer momento. Si es verdad que se está planteando que Cruz Roja tiene con delegación y su delegación de gobierno un convenio en la mesa, pero está ahí, en la mesa, apartado, desde hace años y no nos dan respuesta. Eso en un primer momento. Pero cuando la mujer interpone la denuncia y la trasladamos al centro a su casa o a la zona donde ella designe que se encuentre segura si se ha detenido o no se ha detenido el autor, al día siguiente o a los 2 días siguientes, si esa mujer no tiene medios, ¿cómo va al juzgado? Porque yo me pongo en contacto con los señores alcaldes, que sí que es verdad que ponen en sus carteles al inicio del pueblo, este pueblo
contra la violencia de género, pero yo llamo muchas veces a alcaldes y les reclamo que yo lo desconozco porque no es mi trabajo, pero digo yo que habrá un dinero que está destinado, no lo sé, lo desconozco, pero le pongo en situación y le digo que necesito que traslade a la víctima a sede judicial para que manifieste y declare, y me doy de cruces. No me dan solución porque no me dan solución. ¿Qué pasa? Que yo como Guardia Civil sí lo podía trasladar a la víctima, que no es trasladar. La instrucción dice acompañar a la víctima para dar seguridad si, dependiendo del caso, lo necesitara. Pero ¿cuál es el problema? Que es que nosotros no podemos estar dependiendo de esa situación porque entonces, si otra persona que están robando o si otra persona requiere nuestra presencia, es que no podemos tener Guardia Civil o Policía Nacional para todas estas situaciones. Porque digo yo que dinero habrá. Y si no hay dinero, pues que se saque de algún sitio, porque este problema no lo vamos a atajar. Ni educacionalmente tampoco, porque es que, como bien se ha dicho anteriormente, la televisión, la educación de los padres, la música, todo eso, la libertad de expresión existe, pero ¿hasta dónde se limita esa educación? Entonces ese problema, y sobre todo en cuanto ahora a la víctima que estábamos hablando, ¿cómo trasladamos a la víctima? ¿Cuándo van a dar esa solución? Aquí en Toledo, que es donde yo trabajo, que es mi problema. Pues sirva su intervención de llamamiento a todas las autoridades implicadas y a todas las administraciones. Pero es que esta intervención yo ya la he tenido millones de veces. Yo me peleo con mucha gente y al final... y eso pasa aquí y en otros muchísimos sitios, sobre todo en las zonas rurales. Es así. Yo no le voy a poder responder porque evidentemente tiene que haber una respuesta y la tenemos que reclamar entre todos, desde luego. Yo tomo nota. A ver, siguiendo con la estela de la exposición de Cira, de la jueza en este momento, en los centros de la mujer pagamos traslados... ¿Quién habla? Porque si no... Yo, aquí abajo. Perdona, te tengo Los centros de la mujer pagamos traslados cuando las mujeres se van a casas de acogida, recursos de acogida, y no tienen medios para ello. Hay un fondo del Pacto de Estado que da a los ayuntamientos dinero en función del número de víctimas existentes en sus municipios y de otros criterios. Bueno, pues si el problema de un juzgado especializado en Toledo va a ser el traslado, póngase encima de la mesa, se utilicen los fondos del Pacto de Estado en coordinación con los centros de la mujer, pero decir que un juzgado especializado en Toledo, que llevamos años reclamándolo, que va a estar muerto precisamente por estas cuestiones de los traslados y demás, bueno, hay soluciones intermedias que son fáciles de adoptar. Insisto, el fondo del Pacto de Estado, están los centros de la mujer en toda la provincia, ya se están pagando traslados para otras cosas, bueno, pues quizás también pueda ser usado para esto. Vamos, sin más. Pues hágase. Una última intervención Sí, bueno, yo por la parte que me toca, que estamos aquí representando a la Administración, efectivamente es un problema gordísimo en Toledo, en la provincia de Toledo es un problema gordísimo y claro, yo entiendo perfectamente que haya el temor de que la concentración en un juzgado especializado ahonde todavía más en este problema, porque efectivamente, como bien ha dicho Paula, hay unos fondos del Pacto de Estado a disposición de los ayuntamientos que tendrían que servir para este tipo de cosas, pero la realidad nos muestra, yo que estoy muy en contacto con los puestos de la Guardia Civil de toda la provincia, es que esto depende de la buena voluntad del ayuntamiento en cuestión y eso no puede ser. No puede depender de la buena voluntad del ayuntamiento de un pueblo y que en otro pueblo pues esto no ocurra. La realidad es que ninguna administración, y eso puedo dar fe, porque es algo que detectamos en la subdelegación de gobierno ya hace mucho tiempo, ninguna administración pública se está haciendo cargo de estos traslados de mujeres que no tienen medios y pertenecen al ámbito rural, porque en el ámbito urbano no hay este problema. Nadie se hace cargo. Entonces, bueno, pues estamos peleando, como bien ha dicho la gente, llevamos tiempo peleando, un convenio, quién pone el dinero, tal, pero es muy complicado, Vamos a ver, este es el gran problema
no solamente por el traslado de las mujeres que son víctimas, sino sobre todo por los hijos menores que se quedan en una situación, no voy a decir de desamparo legal, ¿vale? Pero durante ese periodo de tiempo en el que la señora va a poner la denuncia o tiene que ser trasladada a recibir una asistencia sanitaria, es cierto que a veces hay 2 o 3 menores que se quedan pues prácticamente en la casa particular de los guardias civiles, porque esto generalmente ocurre en el medio rural. En las capitales de provincia es diferente, ¿no? Y nos lo han trasladado muchas veces. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hemos logrado firmar un convenio en la provincia de Guadalajara para el traslado y custodia de los menores, que se hizo porque nosotros como delegación y subdelegación del Gobierno no tenemos esas competencias, solamente podemos intentar impulsar esos convenios. Pues conseguimos que en la provincia de Guadalajara se firmara un convenio entre la Diputación Provincial y Cruz Roja para el traslado y custodia de los menores. También en Cuenca se consiguió la firma de un convenio, en esta ocasión entre Aserco y Diputación Provincial, para solamente el traslado, que quita una parte del problema, pero otra parte del problema muy gorda, a mi entender, que son los menores, no se atiende. Y en Toledo va a cumplirse ahora, en enero, 1 año que estamos intentando que se firme otro convenio con Cruz Roja y Diputación Provincial para la custodia de menores y el traslado de las víctimas. Hablo de 1 año y no termina de materializarse. Y os puedo asegurar que estamos con ello y estamos encima y estamos dándole, aún no siendo una competencia exclusiva nuestra, ¿no? Porque no podemos nosotros decir, fírmese o lo firmamos nosotros, pero sí que podemos impulsar esa firma de ese convenio. Porque existen los fondos del Pacto de Estado, pero los fondos del Pacto de Estado no llegan ahí. Yo hablé con el Instituto de la Mujer para ver si en uno de tantos programas que existe, canguros, muchas cosas que se tiene, hubiera un resquicio para dar una solución a este problema, porque claro, cuando tú así, en teoría, hablas de violencia sobre la mujer y tal, no te imaginas lo que es luego tener a 3 menores, uno de meses, otro de 1 año y otro de 3, con su madre con una paliza mortal, un sábado por la noche a las 2 de la mañana en un cuartel de la Guardia Civil. ¿Qué se hace con esos niños? ¿Quién se tiene que encargar de esos niños? ¿Y mañana? ¿Y cuando la mujer haya puesto la denuncia y haya vuelto y tenga que volver a la semana siguiente y tenga que hacer 180 kilómetros en un vehículo que no tiene, ni un transporte público que no existe? Ese problema es un problema gordo. Vamos a ver si vamos a darle solución, espero que sí. Muy bien, muy bien. No,